Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que una vez más el Señor nos permite que juntos podamos escuchar la palabra de Dios en este día domingo, día del Señor, día de ir al encuentro, día de ir a visitar al templo, día de ir a la Santa Eucaristía, día de comulgar su cuerpo y su sangre, día para orar, día para estar más cerca del Señor. Así que les invito que abramos nuestro corazón, que lo busquemos con anhelo, que vayamos a ese encuentro con el Señor y dejemos que moldee, transforme y nos vaya haciendo de veras discípulos auténticos de Él. Escuchemos la palabra de Dios pues de este domingo y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y que resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y estaba dispuesto para disuadirlo. Jesús volvió su mirada a sus discípulos y reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Familia querida, definitivamente Jesús hoy les hace una pregunta a sus discípulos. Y hoy te la hace a ti y me la hace a mí. ¿Quieres saber realmente en quién nosotros creemos y en quién nosotros hemos puesto la confianza? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Algún profeta? ¿Elías? ¿Juan? Eso es lo que dice la gente. Eso es lo que piensa la gente. Jesús está haciendo como un sondeo para ver qué es lo que realmente hablan de Él. Lo quieren como un profeta, lo quieren como una persona importante, pero no lo quieren o no lo conocen como lo deberían de conocer auténticamente. Ante el reconocimiento de Pedro, porque Pedro, ante la pregunta ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, dice la palabra de Dios que Pedro toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías. Y es que definitivamente después de 3 años
después de andar con el Maestro, después de compartir grandes experiencias, después de ver sus milagros, ¿cómo era posible que los discípulos no pudieran conocer realmente que Él era el Mesías? Y Pedro confirma eso, y con ello es la voz de los discípulos. Tú eres el Mesías, el que realmente se esperaba. Por eso Jesús ve cómo ellos realmente se han dado a conocer, han dado o tienen el conocimiento de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, y no piensan como piensan los demás, que un profeta, que Elías, que Juan, no, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Para los discípulos, como para incluso el resto del pueblo, el Mesías era el que tanto se esperaba, el que tendría o el que venía a restaurar la soberanía del pueblo de Israel. Con él, los tiempos nuevos llegarían. El triunfo del bien sobre el mal llegaría. Por fin el pueblo está experimentando algo nuevo. Por fin el pueblo elegido ocupa su lugar en el mundo. Tiene o viene el Mesías, el poderoso, el que regiría. Lastimosamente, que lo esperaban como un rey triunfador, como un rey con su ejército, y no con la sencillez y la humildad que se caracteriza a Jesús. Por eso la pregunta que Jesús les hace posteriormente a los signos que han visto de Jesús es bien importante. Ellos no tienen duda de que Jesús es realmente el auténtico Mesías, pues lo han visto actuar, lo han visto hablar como el Mesías con autoridad. Entonces el tiempo ha llegado, el tiempo nuevo ha llegado. Por eso lo que Jesús va a decirles a continuación los deja perplejos. Primero les va a mandar silenciar. No le digan a nadie lo que ustedes saben. No le digan a nadie que yo soy el Mesías. Segundo, les anuncia que el Mesías no será el personaje triunfante o triunfalista que está en su imaginación. Él les confirma que no es ese Mesías triunfalista que él piensa que tienen en su mente. El Hijo del Hombre, le dice Jesús, padecerá mucho. Será rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, es decir, por la élite representativa del pueblo. Lo van a condenar. Y es aquí en donde la moneda se da vuelta, digamos, porque por una parte Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, confirma que que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, pero cuando oye su pasión, su sufrimiento, todo lo que tiene que pasar Jesús, cambia de perspectiva. Jesús les dice al final, será entregado y se le dará muerte, pero resucitará al tercer día. Y Pedro dice, ¿cómo? ¿Cómo te sucederá eso? ¿Cómo es posible que eso sea así? Si eres el Mesías. Pedro no comprende, y junto con él tampoco los demás
están comprendiendo lo que Jesús les está diciendo. Y más cuando Jesús añade, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es difícil. Por eso dice la palabra de Dios que Pedro lleva aparte a Jesús y le empieza a decir, eso no te puede pasar a ti. No es posible que eso te pase a ti. Y Jesús, mirándolo a los ojos y con él a sus discípulos, le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, apártate, tentador. Apártate, me estás tentando como Satanás, como el diablo. Se nos puede a nosotros también meter el maligno cuando no dejamos que los demás crezcan, cuando no dejamos que los demás también se desarrollen, cuando queremos que los demás se mantengan siempre opacos, sin sobresalir. Por una parte podemos estar como Pedro confirmándolo como el Mesías, pero por otra parte también podemos estar opacando la gracia del Señor. Este domingo yo creo el Señor nos invita realmente a verificar estos dos puntos. ¿Cómo tengo al Señor en mi vida? ¿Como el Mesías? ¿Como el dador de vida? ¿Como el que transforma mi ser? ¿Como el que le da vida a mi vida? ¿Como el que le da sentido a toda mi vida entera? ¿O lo tengo como nadie? ¿O lo tengo como alguien que no me satisface? A veces decimos, yo creo en Dios, amo a Dios, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no vivimos como cristianos auténticos. No vivimos como servidores, no vivimos como discípulos, como misioneros del Señor. ¿Cuántos de nosotros pretendemos mejor en un día tan especial como día domingo? En vez de ir al encuentro del Señor, en vez de ir a la fiesta especial, la fiesta del Señor que es la Eucaristía, nos vamos de paseo, nos vamos por ahí. Está bien pasear, no podemos decir que no. Pero lo primero es lo primero. Cristo es lo primero en tu vida y en mi vida. Y cuando le das el primer puesto a Jesús, entonces realmente lo estás reconociendo o lo hemos conocido como el Mesías de nuestra vida. Tengamos cuidado en confirmarlo. Confirmémoslo como el Mesías y sigamos creyendo en Él para no después estar diciendo que no queremos que Él sufra, que no queremos que a Jesús le pase esas cosas. Es decir, que nosotros los cristianos también debemos de reconocer que seguir al Señor no es fácil. Vamos a tener persecución, dificultades, sufrimiento, van a haber muchos momentos así. Pero los tenemos que pasar, es parte de la vida. Jesús no quiere que nosotros nos suframos, Él quiere que aprendamos a cargar nuestra cruz de cada día. Y que en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras dificultades, descubramos que Él nos acompaña en nuestro sufrimiento. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, Dios les bendiga, ánimo y mucha fortaleza.